Bueno, en un minuto empezamos porque ahora es cuando entran todos juntos, así que esperamos un minutito, 2 minutitos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Ariel? Bueno. Bueno, empezamos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que bien. Este, tengo dos noticias buenas. Una es que esta es la última clase, ya. Ya finalizamos cuarta clase. La van a tener conmigo, así que no va a haber ningún problema de que si me bajó el audio, no, nada. O sea, voy a estar, o el video. Sé que hubo problemas. Yo les mandé hoy por las dudas de nuevo por la plataforma y por mail interno, por mensaje interno, les mandé un link donde está la famosa presentación del doctor de Benedictis, que salía cortada, no salía, bueno, ahí fíjense, creo que ya me contestaron de que la pudieron ver bien, así que ahí la tienen. La otra buena noticia es que esta es una unidad cortita, esta clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es investigación de explosiones. A ver, como dijimos la primera clase, esto es una introducción, ¿sí? Vamos a definir qué es una explosión, vamos a ver los distintos tipos de explosiones que pueden llegar a haber, cuáles son los efectos y las diferencias fundamentalmente entre las explosiones de volumen, explosiones por sustancias explosivas y por pirotecnia, que es la más común que tal vez vayan a encontrar, ¿no? Eh, Así que tal vez si vemos cómo andamos con los tiempos, por ahí tal vez hacemos todo derecho, no hacemos, sino si vemos que falta un poquito, todavía hacemos un pequeño eh, recreo, pero vamos a ver cómo estamos. No sé si alguno de ustedes pudo estar ayer en la actividad esta de rol profesional. Bueno, yo igual eso lo subimos, se quedó subido a la plataforma, la verdad, les hago un pequeño resumen. Lo que hicimos fue, a ver, la finalidad de esa actividad, que la tienen todas las carreras, es saber cuál es digamos, el desarrollo profesional que ustedes van a tener después una vez que se reciban. Entonces, para eso, para no escucharme a mí, lo que hice fue invité hubo tres invitados, valga la redundancia. Una es la presidenta de Gretel Meng, que es presidenta de la Asociación Internacional de Investigación de Incendios Provocados, que es la famosa IAI, que era una cosa así, bueno, donde actualmente, no sé si creo que hay algunos de ustedes que se hayan certificados con ellos, pero dos cosas importantes. Una es que ella misma nos comentó, porque una de las preguntas era qué le parecía esta oferta académica, y bueno, dijo que es la única que hay a nivel no solamente de Argentina, dice seguramente, sino también de toda la región, que apoyaba esto, por supuesto. Como nosotros estamos haciéndolo en base a esa asociación también, lo que nosotros también queremos hacer es que ustedes, una vez que se reciban, no sé, después veremos, porque eso es todo para convenir, o una de dos, o tal vez tengan que rendir, no sé, algún tipo de, este, cuando te reciban la carrera, no el curso, tengan que, para poder estar certificados y formar parte de esa asociación, este, entonces por ahí eso va a tener un valor agregado. Por otro lado, también estuvimos con otro invitado,
Mazzone creo que es, no recuerdo el apellido ahora, que es de la Asociación Argentina de liquidadores y peritos de seguros. Bueno, también lo bueno con él que ofreció la posibilidad tal vez de hacer, o sea, nosotros un poco, vieron cómo son las cosas, tenemos la posibilidad de dar la carrera a distancia, eso les permite que ustedes de donde están la puedan realizar. Pero por otro lado, este tipo de carrera, bueno, también necesita una parte práctica y ustedes vienen una semana, van a venir una semana al año. Bueno, lo que tal vez y vamos a empezar a trabajar para que, como tiene, al menos en Argentina, después veremos afuera si hay alguien de afuera, de otro país, pero como tiene representación en todo el país, la posibilidad de tal vez ustedes, desde donde estén, puedan llegar a hacer una práctica profesional en pericias de verdad con un perito de esa asociación. Entonces eso también a nosotros nos refuerza porque es importante toda la parte práctica, no más en una carrera como esta. Y después tuvo el doctor Javier Moral, que es quien tiene a cargo todas las causas de mayor envergadura referidas a explosiones, incendios, estrago, ¿no? Fundamentalmente, como es el caso de Iron Mountain, del accidente de Once, también de Pigmento, que es donde fallecieron 2 bomberos. Bueno, ahí también hace un aporte fundamental y lo bueno de todo esto es que habiendo hecho estas preguntas, cómo se relacionaban con cuestiones que habíamos estado desarrollando nosotros en las clases, ¿no? Por ejemplo, la importancia de ellos mismos, ¿eh? O sea, y no es que dijimos tenés que decir esto, sino que realmente surge esa necesidad de que el perito, la responsabilidad que tiene el perito, la necesidad y la obligación de que tengan algún tipo de metodología, ¿no? Un método científico. El aporte que hacen, de hecho lo contaba en un par de causas donde estuvo él, en la cual después él como abogado querellante o defensor, la propia autoridad judicial, el fiscal o alguien, a partir de unas pericias, hicieron un escrito, por decir así, elevándolo a las autoridades de aplicación a los fines de que haya ciertas modificaciones que hagan a la seguridad, ¿no? Entonces, esto también, como desde la investigación, lo que hablábamos en la primera clase con el ingeniero Bozano, como también desde la investigación nosotros hacemos un aporte a la seguridad contra incendio, a los objetivos de la seguridad contra incendio. Entonces, bueno, después si tienen un tiempo, tal vez aquellos que bueno, quieran un poco más informarse, igual era voluntario, por eso, y además, como sabemos, en un horario por fuera de donde ustedes tenían clase, no solamente ustedes, el aula 54, sino la 55 y la 30, entonces lo hicimos a las 2 de la tarde, donde tal vez ustedes donde están trabajando, pero bueno, eh, se los aconsejo si tienen un rato de verla, ¿sí? Bueno, bueno, después les comento después, cuando termine, un poquito de cómo va a ser el examen final, ¿sí? No es nada del otro mundo, si no se los digo ya, más fácil. Van a ser 20 preguntas multiple choice, ¿sí? Van a tener un valor de 0,5, medio punto cada una, y van a tener, creo que son media hora que van a tener para realizarla, ¿sí? O sea, o sea, a razón de más de 1 minuto por pregunta, ¿sí? O sea, tampoco son preguntas a desarrollar, sino que simplemente están las opciones bueno, piénsenlas, ¿no? O sea, y si no, van a tener su tiempo, o sea, tampoco estén pensando en que se les va a acabar el tiempo, pero bueno, eh, venimos haciéndolos así siempre, entonces creo que es un tiempo suficiente. Bueno, comenzamos entonces con la última clase, después como siempre, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de comenzar, y si no, de algo en general, de lo que es el curso o alguna ¿Con duda. cuánto se aprueba, profe? Ah, qué buena pregunta. Creo que es con 7. Eh, ya la hago y se las respondo después, porque la verdad no es que a mí me pidieron las preguntas, y después ya estoy preguntándolo, ¿eh? Este, a ver, aguarda un minutito. Ricardo, ¿y el Sí. cronograma de evaluaciones ya está?
Mira, ¿Está disponible para consultar? justamente recién se me contactó antes de empezar con ustedes, quien está a cargo de la materia y todo, que me estaba preguntando sobre estas, la modalidad de los exámenes, así que lo deben estar armando, seguramente, ¿sí? Sí, creo que lo deben estar armando, así que les va a estar llegando. Bueno, ¿alguna otra ahora le pregunté, ni bien sepa, les digo con cuánto prueban, ¿eh? Bueno, la unidad 4, investigación de explosiones. ¿Se acuerdan? Yo siempre vuelvo para atrás para que ustedes, nos ubiquemos, porque por ahí, entre que tienen muchas materias, ya a esta altura, mucha información. Nosotros en la primera clase habíamos visto con el ingeniero Bozano qué es la investigación de incendios, habíamos visto la importancia de las normas, en qué nos basamos nosotros, esas normas NFPA. Luego, con el doctor de Benedictis, todos los aspectos legales referidos al perito en sí, responsabilidades, obligaciones, formación, bueno. La clase pasada con el comisario Krugle estuvimos viendo específicamente cómo es la investigación de incendios, ¿sí? Les recuerdo que si bien fue una exposición larga, un PowerPoint grande, pero bueno, ustedes básense en el material que está escrito, ¿sí? En los módulos que ustedes tienen. Y por último, hoy hacemos esta cuarta unidad, que es investigación de explosiones. Recuerden que ustedes es para la Tecnicatura Universitaria en Investigación de Incendios y Explosiones. Entonces, por eso vemos esta parte de explosiones, que para los primeros que estaban, muchos están ingresando ahora. Acuérdense que esto es algo, digamos, es algo introductorio, ¿sí? Nosotros nos basamos fundamentalmente en cuestiones desde lo básico, algunos tal vez ya lo conocen, pero otros es la primera vez. Entonces, como bien decimos acá, la investigación de incendios es crucial para determinar su tipo, efecto y origen, especialmente en situaciones judiciales, o sea, cuando lo requiere la justicia, ¿no? Y bueno, por ahí muchas veces quien no sabe cree que, bueno, una explosión, ¿y cómo sabemos esto si, cómo vamos a determinar si es una explosión? ¿Cómo fue? Parece mentira que no se pueda, ¿no? Pero realmente, bueno, por supuesto, al igual que con una investigación de incendios, aquel que es neófito ve un incendio y ve que está todo destruido. Bueno, se puede determinar también al menos el origen de un incendio. En función a esta, digamos, a esta clase introductoria, nosotros vamos a estructurar la clase de la siguiente manera, ¿eh? Primero vamos a definir qué es una explosión, luego vamos a ver los distintos tipos de explosiones, los efectos que tienen. ¿Por qué? Porque a partir de los efectos nosotros nos va a permitir identificar qué tipo de explosión, una de las tantas cuestiones, ¿no? Y por último, las diferencias entre explosiones de volumen, explosivas y pirotecnia. ¿Por qué estas tres nada más? Porque dentro de las distintas explosiones tenemos las nucleares, las eléctricas, por ahí son más específicas, o por ahí, bueno, una explosión nuclear no hay muchos casos, pero ustedes desde el punto de vista de su trabajo en el futuro seguramente van a estar más en presencia de investigar explosiones de volumen y con alguna sustancia explosiva, si bien los explosivos pueden ser por explosivos militares, o sea, esas sustancias que fueron conformadas especialmente para un uso militar o civil también, porque los explosivos no solamente se los utiliza en las guerras, sino también lo verán ustedes en la explotación minera, en la construcción de rutas que se vuelan laderas, bueno, también se utiliza, o sea, tiene una aplicación. Y pirotecnia, que bueno, es una comercial y por ahí muchas veces, ahora gracias a Dios, cada vez se utilizan menos, cada vez hay menos pirotecnia tal vez fabricada en forma irregular, que antes se producían grandes explosiones justamente por falta digamos, de hacerlo en un proceso casero. Lo digo casero porque muchas veces se armaba pirotecnia en las viviendas, ¿no? O se almacenaban o se almacenan también muchas veces. Hoy en día está todo mucho más regulado, entonces, bueno, y hasta ha cambiado, fíjese lo que son las cosas, ha cambiado hasta
cuando yo era chico, no hace mucho, por las dudas, para que no los puedo ver, así que pueden poner la cara que quieran. Antes, la verdad, era, llegaba Navidad y toda esa cuestión, y era ver quién hacía más ruido, ¿sí? Era así, era quién tenía el cohete más potente. Bueno, hoy cambió, gracias a Dios, a una cuestión hasta de visual, ¿no? Fuegos artificiales, así que hola, buenas tardes, Noelia. Este, entonces, bueno, eso también de alguna manera, pero bueno, ha disminuido las posibilidades, pero bueno, es con lo que ustedes van a poder llegar a encontrarse. Como siempre, si tienen alguna pregunta, directamente se desbloquean y me hacen la pregunta, ¿eh? A ver, acá está, hay gente entrando. Ahí está. Dentro de nuevo. Bueno, entonces esta es la estructura que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con la definición de explosiones, cuáles son los distintos tipos de explosiones, cuáles son los efectos que hacen cada una de esas explosiones y fundamentalmente cómo diferenciar una explosión de volumen con una sustancia explosiva o pirotecnia. Bueno, como bien dice ahí, muchas veces la gente en general, les decía recién, ¿no? Piensa que, bueno, sí, hubo una explosión y cómo sabemos lo que explotó, si qué se produjo, por qué. Bueno, en realidad es posible, es muy posible poder determinar el origen, ¿sí? De una explosión. Miren, yo les cuento para que yo estuve en explosivos muchos años, bueno, me tocó justamente los atentados a la AMI, a la Embajada de Israel. Recuerdo, este, mm, recuerdo que no voy a entrar. Frente al caso de la Embajada de Israel, estábamos, había pasado, o sea, reciente, todavía había actividades tareas ¿cómo se llama?, de rescate de personas, pero yo estaba en la parte de explosivos netamente, y bueno, la cuestión es que empezamos desde los ceros, o sea, uno cuando comienza no sabe, ¿no? O sea, ¿por dónde empezamos? Se va de lo general a lo particular. Y nos avisan que justo en diagonal, ahí sobre la calle Arroyo, había una especie de edificio con un pequeño, como si fuera un jardín a desnivel, y ahí había un motor de auto, enterito, así. Con la marca, nos dimos cuenta, lo miramos, vimos que los autos que estaban en la puerta, ninguno pertenecía a eso, o sea que era evidente que es el cual se había producido el atentado. Tenía el número de motor, mandamos el número de motor y ya ahí nos dijeron que correspondía a determinado vehículo. Y a partir de ahí se empieza a buscar restos correspondientes a ese tipo, o todos los restos mecánicos que encontramos, todos los que tenían que ver con esa marca, modelo y demás cuestiones, seguramente era ahí que tenía que ver con el explosivo. A partir de ahí también existen otras técnicas, que es la de hisopado o de retirar también sustancia, o sea, queda el explosivo queda impregnado, por supuesto, entonces también se puede determinar la presencia de qué tipo de explosivo y determinando el tipo de explosivo. Sí, levantaste la mano, te escuchamos, Cedrola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Quería consultarle justamente sobre el levantamiento de rastros y la preservación de los mismos. Yo ya tuve la suerte de poder trabajar en alguna pericia de incendios, en realidad, y no me quedó claro si por ahí está bien o no está tan bien eh, conservar las muestras dentro de bolsas plásticas, Sí. bien con cierto tipo de resistencia, pero si no es mejor usar una lata o un envase de vidrio. Ahí es donde va mi pregunta. No sé si Bueno, me adelanto mucho en el tema. sí, sí, por ahí después un poquito lo adelantamos, pero a ver, va a ser depende del elemento que vos vas a estar secuestrando, ¿no? Por supuesto. Normalmente sí, o sea, tiene que quedar totalmente, a ver, no es como el caso que hablábamos, y creo que vos, no sé si habías hecho la pregunta en la primera clase, o con Bozano, o que contaba que muchas veces creo que era la jefa de pericia, decían, por favor, no envíen más muestras en sobres de papel, porque se pierde. Por ahí en ese tipo de sustancia que se encuentra, por si había un acelerante, sí. En el caso de un explosivo, no, queda impregnado, o sea, papel,
perdón, papel no, plástico, las bolsitas famosas Ziploc, o si se tiene algún otro tipo de elemento, como ves en vidrio o metal, es apto. Eso no es ningún inconveniente. Acá también vamos a estar aplicando, no me quiero adelantar mucho, pero bueno, también vamos a estar, otra herramienta que se utiliza es la utilización de canes, ¿no? Que también como están los que detectan hidrocarburos, está quienes detectan explosivos. Pero acá ya hay una pequeña diferencia, ¿sí? O sea, tal vez con lo que hablaba el ingeniero Bozano. Cualquiera es válida de las que me dijiste. ¿Mm? No sé si te respondí. Sí, 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 perfectamente, perfecto. sí, Bueno, quedó súper claro, gracias. bueno, me alegro. Bueno, entonces, bueno, por ahí parece que es un caso violento en el cual es imposible determinar la posibilidad de decir esto dónde empezó, ¿no? Y es allí donde a partir de estos conocimientos, capacidades y habilidades, el rol que tiene el perito, bueno, es fundamental. Y más que, en este caso, siempre que haya alguna posibilidad de que haya una presencia de una sustancia explosiva, hay una causa judicial y federal. Así que también, digamos, acá tenemos que estar trabajando a partir de todas las solicitudes que haga la autoridad judicial. Como todo, existen muchísimos, miren los efectos especiales que les hice, existen muchísimas definiciones, ¿sí? Lo van a ver ustedes a lo largo de la carrera, aunque a lo largo de la carrera por ahí van a ver definiciones determinadas que son a partir de las normas NFPA. Pero bueno, a los fines de que se comprenda, le conozco esta que es, le comparto esta que es sencilla, que es transformación súbita de energía potencial químico-mecánica en energía cinética con producción y liberación de gases o gases a presión. Es decir, es una reacción físico-química, una explosión, que genera una gran generación, un gran volumen, ¿sí? Tanto de gases, de energía y de temperatura. Entonces, partamos de esta base, ¿sí? O sea, siempre que hablamos de una explosión, vamos a estar hablando de una liberación, una transformación súbita. Después, lo verán más adelante, hay distintos tipos de sustancias explosivas, están los bajos explosivos, los altos explosivos. Los bajos explosivos son los que esa velocidad de reacción es menor a la velocidad del sonido, pueden ser las pólvoras, encontramos ahí, o por ahí otros explosivos que se utilizan justamente en la industria, ¿no? Como son los barros explosivos que se llaman ANGO, ANFO, ANGO o ANFO porque ANGO es de nitrato de amonio en inglés, ¿no? Y GO de gasoil o fuel oil, que es simplemente esa, digamos, esa combinación de nitrato de amonio con un explosivo, con un hidrocarburo. Y después tenemos los altos explosivos que están a base normalmente de tolueno, por eso el famoso TNT o de trinitro tolueno es una triple nitración del tolueno. Bueno, esos por supuesto son altos explosivos, por ende tiene una velocidad de reacción más grande y una generación de energía, una liberación de energía mucho más grande. Esto, lo vuelvo a repetir, acuérdense, es una introducción. Por supuesto que los efectos, aunque parezca mentira, pueden llegar a ser distintos, diferentes, ¿no? Aunque estamos en presencia para un neófito frente a una explosión. Así que, bueno, de alguna manera, esta es la definición de explosión, o sea, fundamentalmente una transformación súbita, ¿sí? Energía a través de gases, de calor, y bueno, y esos gases generan también, por supuesto, una energía cinética que todo lo que esté alrededor va a sufrir consecuencias, ¿no? Si bien lo van a ver después, esto igual está por fuera de los apuntes, pero cuando se produce una explosión, se produce existen distintas ondas, ¿sí? Una es una onda química que se produce dentro del seno del explosivo. Luego, cuando ya se transforma esta transformación súbita, se produce una onda expansiva en la cual, digamos, todos estos gases, digámoslo así, por eso se interpreta mejor como si la explosión se produjera en el agua, ¿no? Yo tengo una libra de trotil en el agua rodeada de agua. Cuando se produce la explosión, la presión es mucho mayor a la presión, digamos,
provocada por el agua o por el aire, en el caso que esté en la atmósfera. Entonces se va a producir un vacío. ¿Por qué? Porque las capas de aire, esta transformación súbita va a ser mucho mayor, por eso se hace una onda expansiva, pero una vez que va decreciendo, porque la característica que tiene en el caso de una explosión por una sustancia explosiva es centrífuga, ¿no? Es desde ese origen hacia el exterior, y después llega un momento en que cuando ya esa transformación, esa energía finaliza, ese vacío vuelve otra vez a llenarse. Esto estoy hablando en milisegundos, ¿sí? Pero ¿por qué es esto importante? Porque ustedes van a ver después en los efectos que la parte donde se produjo la explosión tal vez se encuentre cubierta por escombros. Es como si acá se produjo la explosión. Bueno, es por ese efecto. Distinto van a ver después que es con la explosión de volumen, pero bueno, no me quiero ir adelantando mucho, porque lo vamos a estar desarrollando después. Pero fundamentalmente es eso, una explosión es esta transformación súbita, una reacción físico-química, ¿no? Que va a generar gran cantidad de temperatura, gran cantidad de gases, y por ende estos gases al trasladarse van a tener un efecto cinético en el cual va a arrastrar todo lo que se encuentre alrededor. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Bien. Estos gases liberados realizan un trabajo mecánico, bueno, es el que decía, que es justamente esta onda expansiva. Esta onda expansiva. En el caso, como lo vamos a ver después, si es un elemento que se encuentra sujeto a presión interna, como yo les puse este ejemplo de una garrafa, va a llegar un momento que esa liberación de energía va a ser mayor a la capacidad que tiene de resistencia del recipiente. Entonces se produce ese efecto que ven ahí en el caso de una garrafa. Muchas veces pasa en los incendios, cuando una garrafa está cerca, en contacto, o sea, está cargada, y se encuentra cerca del incendio, está en contacto directo con el calor que emana, por una cuestión de principio de gases, por supuesto que al estar presente con el calor se dilata, y esa dilatación va a hacer que aumente el volumen, y ahí es donde se produce un estallido. Por eso no es lo mismo decir explosión, estallido, ¿sí? Otro ejemplo más fácil de una explosión mecánica por estallido es cuando inflamos un globo, lo inflamos hasta que reviente. Va a llegar un momento que ya no puede soportar la presión. Entonces, bueno, ese trabajo mecánico puede generar la rotura del recipiente que lo contiene, o el desplazamiento de los elementos que están alrededor, o cambio o rotura de los materiales que se encuentran cercanos. Este fenómeno puede ocurrir de manera natural, como es el caso, hay explosiones naturales, ¿sí? Como es el caso de un volcán. Allí se producen explosiones por una cuestión de liberación de energía, también hay gases que están, muchas veces vieron que siempre que hay acá ya me meto con gestión de riesgo de desastre, pero cada vez que hay movimientos telúricos o terremotos, que es el acomodamiento de las placas tectónicas, después, normalmente al poco tiempo, casi inmediatamente, puede llegar a haber alguna erupción volcánica, porque bueno, toda esa presión, toda esa cuestión se traslada y bueno, busca, y bueno, ahí es donde se produce esa liberación. También hay, esto para que entienda que hay explosiones naturales, por decir así. O también, bueno, por supuesto, están las provocadas por el hombre, ¿no? Que puede ser a través de explosiones controladas, como les decía al principio, la utilización de explosivos en la industria minera, por ejemplo, para hacer excavaciones, o en la construcción de rutas. Hasta también, miren, ahí se utilizan para hacer aleaciones con explosiones, dos capas, dos placas que por la propia presión también sé que tiene utilización. O sea, no siempre identifiquen el uso de un explosivo para un uso militar, sino que hay toda una gran industria referida a civil, por decir así, a la utilización de explosivos. Vamos ahora a ver qué tipos de explosiones hay, ¿sí? Hasta ahora definimos lo que era una explosión, esa liberación súbita de energía, de calor y de presión. Entonces, dentro de las distintas explosiones más comunes que hay, encontramos las explosiones mecánicas, las químicas, eléctricas y las nucleares, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cada una de ellas, qué características tienen, y luego vamos a ver cuáles son los efectos de cada una.
Vamos a definir ahora explosión mecánica. Dice, ocurre cuando hay una liberación repentina de energía acumulada en un sistema mecánico como resultado de una falla estructural, un impacto o una carga excesiva. Yo ahí les puse una foto de una caldera, ¿sí? Muchas veces ocurre, cada vez hay menos, pero bueno, estas viejas calderas donde si bien tenían sistemas digamos, de seguridad, donde muchas veces tal vez por una falta de mantenimiento, por la falla del sistema de seguridad justamente colapsaban, ¿sí? Entonces, ahí nosotros encontramos este ejemplo que les daba, o sea, la energía interna es mayor a la cual tiene posibilidad de soportar. Por eso hablamos de explosión de un recipiente a presión debido a una sobrepresión interna. Recuerden que cuando hablamos de estallido, ¿sí? Una caldera estalla, no explota. Una garrafa estalla, no explota, ¿sí? Cuando un recipiente sujeto a presión interna se encuentra sobreexpuesto a una fuente de calor, bueno, lo que les contaba antes, y en el caso de poseer gas en su interior, el aumento de calor mismo genera un aumento de presión interna que vence la resistencia del recipiente. Otro caso, una explosión de volumen que ocurre cuando hay una liberación rápida de gas o aire en un espacio cerrado, lo que provoca un aumento brusco de la presión. Bueno, tal vez también puede llegar a darse, ¿no? Que haya gas a presión, esto por ahí tal vez lo encontramos en algún tipo de proceso industrial, ¿no? Que tienen gases a presión y por ahí por algún error que puede llegar a ocurrir, se produce esa liberación sin que haya explosión tal vez, ¿eh? Pero ahí estamos hablando de algo mecánico, o sea, imagínense gas a presión, aire comprimido, no sé si ustedes habrán visto alguna vez. Bueno, yo tengo también una especialización en higiene y seguridad laboral y muchas veces ocurren accidentes con ya sea o con agua a presión, digamos, cuando realizan por ejemplo, limpieza con agua a presión, que hacen alguna broma que por ahí le tiran con agua y tal vez, o sea, el efecto del agua a presión es lacerante. Lo mismo ocurre también en que en vez de agua sea aire comprimido, también pasa lo mismo. Bueno, eso de alguna manera en un lugar cerrado puede provocar también alguna explosión, ¿sí? Y también cuando se libera en forma accidental algún tipo de gas, muchas veces esto ocurre en las viviendas, por eso le pongo este ejemplo de vivienda, donde por una cuestión accidental se libera, se genera una combinación de cantidad de gas con el oxígeno necesario. Acuérdense que habían hablado también de lo que era el triángulo del fuego, esto de alguna manera también, ¿no? O sea, se necesita, y después lo que determina que se produzca la combustión, o en este caso, la explosión, es la fuente de ignición. El típico ejemplo, una vivienda en la cual la persona a la mañana se va a trabajar a la mañana, se olvidó de cerrar o se le apagó o lo que sea el gas, estuvo durante todo el día perdiendo gas, acumulándose en ese lugar cerrado, en ese lugar confinado. Cuando arriba entra, siente olor a gas, lo primero que hace es prender la luz. Esa pequeña chispa del contactor es lo que, si se da, también tiene que darse o lo que se llama un rango de explosividad, o sea, tiene que darse justo las combinaciones, ¿no? Porque si está todo lleno de gas y no hay oxígeno, bueno, no se va a producir. Es muchas veces lo que pasa también con los camiones cisterna que llevan combustible, y si está lleno y yo arrojo un fósforo, tal vez no se prenda. ¿Por qué? Porque no está el gas ni la combinación, ¿no? Bueno, esto pasa lo mismo, los vapores más que el gas. Esto pasa lo mismo. Esto también puede ser una posibilidad de una explosión de volumen que se produzca o por gas, o también puede ocurrir en los casos de, no sé si alguna vez habrán escuchado, que muchas veces hay explosiones en los hilos elevadores de grano, en los puertos. Vieron que son grandes, por decir así, mangas que van abajo, digamos, el camión viene, deposita ahí el, el, eh, los cereales, por ejemplo, trigo, lo que sea, entonces con unas grandes cintas transportadoras, los elevan a un silo, bueno, ese movimiento, toda esa cuestión hace que se vaya desarmando, muchas veces depende del tipo
cereal que sea, y es como que hay una nube, ¿sí?, de esas pequeñas partículas de ese cereal. Llevemos el otro ejemplo, muchas veces pasan en una En los filtros, carpintería. Ricardo. ¿Cómo? En los filtros. En los filtros. En los filtros de mangas también, en sistemas de extracción de polvos, Ah, también tenés posibilidad de explosiones de polvo dentro de los filtros. exactamente, bien, gracias. O por ejemplo, en los secadores spray, por ejemplo, los secadores que hacen leche en polvo. Otro lugar donde se puede provocar eso. Está más presente de lo que Perdón, nosotros perdón. pensamos. Bueno, No, no, está bien, está bien. No, no, por eso, está bueno, gracias por el aporte. Yo también les iba a decir, hasta en una carpintería que por ahí están cortando y está todo ese acerrín en el aire. Bueno, si se dan, porque eso en vez de estar, en vez de ser un gas, el combustible, en vez de estar en estado gaseoso, está en estado sólido. Son pequeñas partículas que también pueden, o sea, puede producir este tipo de explosión. Ahí muy bien, Federico dice, por eso es peligroso usar herramientas de corte en silos para el rescate. Claro, cuando hay unas veces rescate de las personas. Exactamente. O sea que explosiones de volumen pueden darse o el estallido, como decíamos, por una presión interna que se produce accidentalmente o por una falla, lo que sea, o por la acumulación de algún tipo de combustible, ya sea en estado gaseoso o en estado sólido, como bien decíamos recién, que bueno, se da ese rango de explosividad y lo que siempre, acuérdense, como dijimos con el incendio, lo que determina el inicio de un incendio es la fuente de ignición. O sea, nosotros ahora estamos rodeados de combustible, la mesa, la silla, la ropa, nosotros mismos somos combustible, estamos en presencia de oxígeno, si no, no podríamos estar respirando, y lo que determina es la colilla, la chispa o determinadas cuestiones. Bueno, con las explosiones, en este caso, una explosión de volumen, estamos en la misma situación. A ver. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, de alguna manera lo estamos explicando, ¿no? La explosión de volumen se produce generalmente debido a un aumento significativo en la concentración de gas inflamable o combustible en un espacio confinado seguido de una ignición, ¿sí? Esto es un poco cerrando el concepto. Ejemplos hay, o sea, muchas veces los encontramos, como bien decía recién Ariel, en la industria, pero también en la parte domiciliaria, ¿no? Acuérdense la famosa explosión del edificio de Rosario, de la calle de Rosario, que por una fuga de gas, por una mal reparación, se acumuló y hubo una gran cantidad de víctimas. Esto puede darse, como bien dice, deberse a fugas de gas, acumulación de vapores inflamables u otras condiciones que generan una mezcla explosiva. ¿Sí? Creo que la conté en la primera, no sé si se lo conté a ustedes, creo que no. Me acuerdo cuando yo todavía estaba bombero, que salíamos en la autobomba, que era con caballo. Fuimos a un laboratorio que se había producido como una especie de deflagración, que también una deflagración es como una explosión que tiene menor velocidad, ¿no? Y resulta que una persona que estaba realizando una tarea una sustancia volátil, de repente se produjo así una deflagración, una especie, no digamos, de explosión, donde terminó en parte quemada. ¿Y qué había pasado? Había unos metros, eh, a unos metros donde estaba ella, un mechero de Bunsen. ¿Qué pasó? Estaba trabajando con esa sustancia que era muy volátil, claro, no se ve, entonces empezó a viajar, por decir así, esos gases inflamables, y cuando entró en contacto con el mechero de Bunsen, se generó la ignición de toda esa nube y la afectó, así que vuelvo a lo mismo, está más presente de lo que uno piensa. Vamos ahora a las otras explosiones, las químicas. ¿Sí? Hasta ahora habíamos estado, recuerden, con las mecánicas, que pueden ser el estallido o puede ser por una explosión de volumen, por la acumulación de sustancias. Las explosiones químicas, a diferencia de las anteriores, se producen cuando estas... o sea, acá estamos en presencia de sustancias químicas. Esto también lo podemos limitar, ¿sí?, a aquellos lugares donde
se produce, ¿no? O sea, por ahí es muy difícil que tengamos en una vivienda o en un lugar algún determinado, o en un comercio, puede ser. Pero bueno, por eso es que están tan regulada la actividad también de sustancias peligrosas, ¿no? Las medidas de seguridad, tener una serie de, de medidas para evitar no solamente la manipulación, sino hasta el almacenamiento de las mismas. Entonces, se producen estas explosiones químicas cuando sea por accidente, entran en contacto dos sustancias químicas, se genera una reacción y también va a liberar gran cantidad de energía en forma de calor, luz y gases. ¿Sí? Es una reacción química, una reacción exotérmica, ¿no? Que va a provocar seguramente una explosión. Este tipo de explosión implica la liberación de energía almacenada en una sustancia explosiva, en este caso explosiva, no porque sea una sustancia explosiva trotil, sino que, bueno, la capacidad que tiene digamos, la energía que tiene guardada esa sustancia que entrar en contacto con otra, va a generar esa reacción y va a liberar esa energía que tiene. Por eso es que ustedes también tienen las materias, ¿no? Que tienen química, física, o sea, acá todo todo tiene que ver con todo. Entonces, la explosión se produce cuando se libera esa energía que está almacenada en una sustancia y que es un material químico diseñado específicamente para energía de manera rápida, violenta, cuando se está iniciando. Esto también, acá entraría un poco la sustancia explosiva, ¿no? Una sustancia explosiva por ahí es específicamente diseñada para eso. Pero también se puede llegar a provocar algún tipo de reacción con dos sustancias que al entrar en contacto generan este tipo de reacción. Las sustancias explosivas contienen una gran cantidad de energía de potencial en sus enlaces químicos cuando se inicia inmediatamente una chispa, calor intenso o impacto. La sustancia experimenta una rápida descomposición química, liberando gases calientes y expandiéndose rápidamente, generando una onda de choque. Nosotros ponemos por ahí el caso típico de la dinamita, que si bien es un explosivo, en realidad la dinamita, y ahí no sé si saben la historia de Nobel, el premio Nobel. Nobel fue quien descubrió de alguna manera o se ideó la dinamita. En esos momentos se usaba sustancias explosivas que eran muy, muy inestables. La nitroglicerina, que estaba en estado gaseoso, líquido, perdón, entonces el transporte, la manipulación era peligrosísima. Lo que hizo él fue unir esa nitroglicerina con tierra de infusorio, que es como una sustancia estable e inocua, lo que permitió hacer los famosos cartuchos y se podía trasladar tranquilamente, o sea, se podía trabajar con seguridad. Bueno, lo que ocurría después es que con el tiempo, como todo pasa en la tierra diatomea, perfecto también, este, mm, eh, vuelve a su lugar. Entonces después es como que con el tiempo la nitroglicerina es como que exudaba, ¿no? Esa tierra infusorio diatomea, y se volvió otra vez, digamos, peligrosa, ¿no? Inestable. Después, bueno, se fueron produciendo. Entonces, como fue utilizado mucho en la guerra, generó tantas muertes, un poco el remordimiento, y se hizo millonario Nobel. Entonces, bueno, un poco frente a esa situación es que decidió, por todo el mal que había hecho, establecer los famosos premios Nobel, así que de allí viene la historia. Existen también otras sustancias químicas, específicamente, como les dije antes, ¿no? El TNT o trinitrotolueno, que son justamente, desde el punto de vista militar, bueno, ahí sí producen explosivos que cada vez tengan un mayor poder de destrucción, ¿no? C4, bueno, el TNT, Gelamón, hay tantos. Esas son sustancias explosivas, como decíamos anteriormente, en la anterior diapositiva, que son específicamente construidas y diseñadas para que reaccionen. En resumen, una explosión de volumen está relacionada con la liberación rápida de gas de un espacio confinado, mientras que una explosión por sustancia explosiva involucra la descomposición química rápida y controlada de una sustancia diseñada para liberar energía
de manera explosiva. ¿Sí? Esta es la gran diferencia que tenemos entre una y otra. Ahí fíjense que les puse en la foto de la izquierda es un silo, y en la otra, bueno, acá hubo, si bien es un incendio, pero seguramente se ha producido ahí por ahí, tal vez la combinación de algún tipo de, accidentalmente, de dos sustancias, se ha producido también una explosión. Y a esto le podemos sumar también alguna sustancia explosiva fabricada a tal fin, como les dije, nitroglicerina, trotilo, etcétera. Pasamos a la tercera. Si hay alguna duda, me dicen, ¿eh? La tercera son las explosiones eléctricas, ¿sí? Que también existe, es una explosión, ¿sí? Una explosión eléctrica o arco eléctrico ocurre cuando hay una liberación repentina y violenta de energía en un sistema eléctrico debido a un arco voltaico o una falla en el aislamiento. Acá estamos hablando de instalaciones específicas, ¿no? O sea, aquellos lugares donde se transporta o se transforma alta tensión en media o en baja. Entonces, por algún tipo, como bien dice ahí, una liberación por un arco voltaico que se produzca, o sea, cuando hablamos de arco voltaico hablamos también conocido como cortocircuito. Bueno, vieron que muchas veces pasa que estamos haciendo alguna instalación, algo, y se siente ¡puf! Un ruido grande, o sea que bueno, eso es también una explosión eléctrica, que tiene sus características, pero también es considerada como es más limitada, es súbita, genera gran cantidad de calor, ¿sí? Pero también se la considera como una explosión, ¿no? Diferente a las que vimos antes. Esta liberación de energía se manifiesta en forma de luz, calor, ondas de presión y a veces la expulsión de materiales, ¿sí? O sea que también encontramos la misma característica como si produjera una explosión mecánica, ¿no? Tiene ciertas características claves, ¿no? Por eso es muy particular este tipo de explosión. Pero el día de mañana que ustedes tengan que realizar una pericia, bueno, consideren como tal, ¿sí? Y más si van a un lugar donde justamente tiene que ver con la industria o con la producción o el transporte, ¿sí? De energía eléctrica. Una explosión eléctrica suele ser desencadenada por un cortocircuito, como decíamos anteriormente, o arco voltaico, donde dos conductores eléctricos con diferente potencial entran en contacto directo, creando una vía de baja resistencia para la corriente eléctrica. Eso es real. Este contacto puede ser o en forma accidental o en forma provocada, ¿no? Intencional. También puede ocurrir debido a una falla en el aislamiento, permitiendo que la corriente fluya hacia lugares no deseados. También tenemos este tipo es también un rayo, una explosión eléctrica. Y vaya que las hay cada vez más, ¿sí? Y más importante, y pasan mucho más casos que lo que uno cree. La corriente eléctrica intensa puede descomponer el aire circundante en sus componentes básicos, como oxígeno, nitrógeno. Esta descomposición puede generar gases altamente calientes, creando una expansión brusca en el aire y una onda de choque, ¿sí? Que no es más ni menos que lo que están viendo ustedes ahí en una foto, que es un rayo. Que después tenga la característica de que ese rayo impacte sobre una persona, bueno, pero ahí no va a ser el efecto de la explosión, sino de esa energía que libera cuando se produce un rayo. Tiene la característica que esta liberación de energía durante la explosión eléctrica puede hacer que el aire se expanda rápidamente, generando una onda de presión que puede causar también daños en el entorno, ¿sí? O sea, es rapidísimo como toda explosión, pero también puede generar una onda, ¿sí? Una onda expansiva, como la provoca una sustancia explosiva o una explosión de volumen. Después tiene otros efectos secundarios, además, ¿no? Que puede generar llamas, calor, y tiene como consecuencias secundarias la producción de un incendio. Acá tal vez ustedes van a hacer una investigación por un incendio y, bueno, resulta que fue a partir de esta explosión eléctrica. Así que, bueno, porque imagínense la cantidad de energía y de calor que se genera, digamos, en las inmediaciones. Entonces, bueno, si hay algún elemento combustible o de fase de combustión, enseguida seguramente va a arder. También puede haber la expulsión de materiales o partes de los equipos, ¿sí? Esto también. O sea, fíjese que tiene las mismas características de las explosiones que vimos anteriormente, ¿no? Varía en su origen.
las explosiones eléctricas representan riesgos significativos para la seguridad de las personas y la integridad de los equipos y estructuras cercanos. Y además de los efectos inmediatos, pueden dejar secuelas en términos de daños en equipos electrónicos, interrupción del suministro de energía y riesgos continuos de incendio. O sea que tiene también su característica particular la explosión eléctrica. También existen algunas medidas de seguridad y de protección, ¿no? O sea, como nosotros tenemos desde el punto de vista de la seguridad contra incendios una protección pasiva, ¿sí? Activa, con detectores. Bueno, desde el punto de vista de las posibles explosiones eléctricas también existen sistemas de prevención y de protección, que bueno, acá ya es algo específico. Recuerden lo que venimos insistiendo siempre, que esto es una tarea multidisciplinaria, ¿no? Y la seguridad más también. Entonces, para cada sistema, esto lo vamos a estar colocando seguramente en instalaciones, ¿no? Como les decía, en una subestación, en lugares donde se produce, no sé, el transporte de energía, la generación de energía. Entonces, bueno, hace falta un diseño adecuado para esa instalación en particular. Entonces se hace necesario colocar estos dispositivos de protección. De hecho, sería de alguna manera específicamente, no para confundirlo como nosotros tenemos en nuestra vivienda un disyuntor diferencial para proteger la vida o una llave térmica para proteger la instalación eléctrica, sino acá es para justamente evitar la producción de una explosión eléctrica. En resumen, una explosión eléctrica es el resultado de una liberación súbita de energía en un sistema eléctrico con efectos que pueden incluir ondas de presión, calor, llamas y otros riesgos asociados. La prevención y la gestión adecuada de los sistemas eléctricos son esenciales, justamente lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? O sea, si nosotros tenemos toda la instalación eléctrica bajo, que también es una actividad muy regulada, ¿sí? Seguramente va a disminuir esta posibilidad de que se produzca algún tipo de situación como esta, ¿no? Y ya vamos por las explosiones nucleares, ¿sí? Las explosiones nucleares que simplemente para que tengan el concepto de por qué se produce una explosión nuclear, ¿no? Porque también muchas veces es algo que se lo relaciona con una bomba atómica, pero si recordamos tal vez eh, incidentes que ocurrieron, está bien que por el caso de Chernobyl o algunas cuestiones no provocaron una explosión nuclear, pero la explosión nuclear genera no solamente la explosión propiamente dicha, que es miles de veces superior a cualquier cantidad de sustancias explosivas, sino que otro efecto que tiene que es la radioactividad. Pero bueno, acá, gracias a Dios, los únicos casos que hay son los experimentos que se hicieron y las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en la cual esperemos que nunca más se produzca otra, aunque estamos en situaciones hoy en día que se habla de la famosa guerra, una bomba táctica que no tiene la misma, digamos, la misma potencia. Miren, no sé si creo que después lo puse en una foto. Vieron que se cumplieron 60 años ya, ¿cuándo fue? En el 45, 70, van a ser, bueno, me acuerdo, creo que en el 2015 fue que se cumplieron 60 años de que se tiró la bomba. Se hizo en todo el mundo, se representó en las grandes ciudades cuáles hubieran sido los efectos si hubiera caído. Y en Buenos Aires se puso si hubiera caído en el obelisco. Bueno, la onda expansiva, o sea, los mayores efectos y todo hubiera llegado a la Casa Rosada, al Congreso. O sea, fíjense que en realidad uno piensa que es algo destructivo. Bueno, los grandes efectos se producían digamos, no sé, 40 manzanas a la redonda. Pero estamos hablando de una bomba que se realizó en el año 1945. Hoy en día, las bombas que hay equivalen a cientos de veces, y no sé si miles también a eso. Así que imagínense cómo todo evoluciona a veces para bien o para mal. Estas explosiones pueden ocurrir en resultado de la fisión nuclear o de la fusión nuclear o la combinación de ambas. Vamos a ver rápidamente cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? La fisión nuclear es el proceso en el cual el núcleo de un átomo se divide en dos o más núcleos más pequeños, liberando gran cantidad de energía. Por eso se habla de una reacción en cadena, ¿no? Es como que de uno se producen dos más, y estos a su vez generaron otros más, y bueno, es ahí donde se produce esa, o sea, desde el punto de vista atómico, cada una de esas
divisiones genera energía. Entonces, al hacerse en forma de cadena, generan estos efectos que vimos recién. La fisión es el principio detrás de las explosiones nucleares o armas atómicas. ¿Por qué? Porque acá también está la otra cuestión, ¿no? De que ustedes lo relacionan con los usos pacíficos de la energía nuclear, que es para hacer radioterapia, para generar energía. Bueno, también se utilizan los mismos principios de alguna manera, pero bueno, uno siempre que dice nuclear piensa en la bomba atómica. La otra posibilidad de generar esta energía es con la fusión nuclear. La fusión nuclear ahí ya es diferente, a nivel nuclear son dos núcleos atómicos para formar un núcleo más grande, liberando aún más energía que en la fisión. O sea, acá, en vez de uno en varios, varios en uno, entonces por eso genera mayor cantidad y depende también de las fuentes radiactivas que se utilizan, ¿no? La fusión nuclear es el proceso que alimenta al Sol y es la base de las explosiones termonucleares comúnmente conocidas como bombas de hidrógeno, ¿sí? O sea, ambas generan cosas para bien o para mal. Así que bueno, para mal las bombas y para bien lo utilizamos con otros fines. Justamente son las armas nucleares. Las explosiones nucleares son más conocidas en el contexto de las armas nucleares, que son dispositivos diseñados para liberar energía nuclear de manera controlada y con un impacto devastador. Depende el país, el que las diseñe o no, pueden ser generadas por el principio de la fusión o de la fisión, y además de la gran liberación súbita, como estamos hablando de energía calórica, física, química, tiene el efecto radioactivo que es a largo plazo. Miren, acá está justamente, esto es la representación, esto es el obelisco de qué zona hubiera afectado, o sea, no solamente por los efectos destructivos, sino también radioactivos. Fíjense que hacia el norte llega Retiro, hacia el sur llega Avenida Independencia, Carlos Calvo, hacia el puerto llegaba Puerto Madero y hacia, a ver si veo bien, Avenida Pueyrredón antes que 11, o sea, pasando el Congreso, ¿sí? Eso si se hubiera arrojado la bomba de Hiroshima o Nagasaki en Buenos Aires. Pero bueno, los efectos que quedan después, radioactivos, es allí donde las personas sufren esos efectos a nivel de los cromosomas, donde la generación de enfermedades o en la descendencia, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea de lo que es la radiación, hay distintos tipos de radiaciones, las ionizantes, que son las que generan este tipo de energía, como son las gamas, los neutrones, las radiaciones alfa y beta. Pero para que sepan, por ejemplo, las radiaciones alfa las puedo parar con un papel, ¿sí? Si yo tengo una fuente radiactiva que genera radiaciones alfa, la paro con un papel. Las beta con el cuerpo humano, ¿sí? No necesito ningún tipo de otro tipo de protección. Mientras que luego, si pasamos por las gamas, ya necesitamos plomo, hormigón, bueno, depende también el grado, la tasa de exposición y demás cuestiones, pero hay distintos tipos. Los neutrones atraviesan, ¿sí? Los rayos X y las gamas atraviesan, ¿sí? Esto es a diferencia de otro tipo de radiaciones no ionizantes, como son, por ejemplo, el microondas. Vieron que muchos dicen el microondas genera cáncer. No, no son no ionizantes. ¿Por qué? Porque estas radiaciones ionizantes, si interactúan con nuestro cuerpo, interactúan en los cromosomas, entonces puede llegar a romper un cromosoma y nosotros del cuerpo, esto es a título informativo, nuestro cuerpo está permanentemente regenerándonos, ¿no? Por eso nos crecen las uñas, el pelo, bueno, a mí ya no tanto, pero estamos permanentemente, entonces el cuerpo está como programado para generar determinada cantidad de células del hígado, ¿sí? Entonces, no sé, digo cualquier cosa, por mes genera 100 células del hígado. Si yo recibo una radiación ionizante que me altera mi ADN, tal vez me empieza a generar 1000. Es ahí donde se producen los tumores, ¿sí? Y a su vez, de acuerdo al grado digamos, daño que me hagan, tal vez, y de modificación de los cromosomas, tal vez en vez de empezar a generar en el hígado células hepáticas, me genere células del estómago.
y ahí donde, digamos, dentro de lo que es el tejido del hígado, se me empieza a formar un tumor y un tejido de otro tipo de órgano o otro tipo de tejido. Bueno, eso es un tumor maligno, ¿sí? De ahí es donde viene. Bueno, esto es aparte, esto quédense tranquilos que no se lo vamos a estar tomando en el examen. Otros efectos que generan una explosión nuclear son altas temperaturas, ¿sí? Lo vemos en las películas, gracias a Dios, esperemos no verlo presencialmente o que pase en alguna parte del mundo. Esta bola de fuego es seguida por una fase de hongo característica que se eleva en la atmósfera. Es importante señalar que las explosiones nucleares pueden tener consecuencias a largo plazo, que es un poco lo que les decía, ¿no? O sea, referida a la contaminación radiactiva del entorno. Fíjense lo que ocurrió mismo en Hiroshima, en Nagasaki. Si bien, bueno, no es una explosión provocada, como decíamos, militarmente lo que ocurrió en Chernobyl, pero bueno, se produjo una cierta explosión, una reacción, donde desparramó sustancias radioactivas por toda la localidad y hasta hoy en día no se puede ingresar en algunos lugares, ¿no? Porque, Profe, hubo una también en Japón, ¿no? No hace mucho. claro, claro, esa fue provocada la de la central nuclear de Fukushima. Eso fue por el tsunami. Estaba diseñada, porque de acuerdo a los estudios que se habían hecho, podía soportar, vamos a decirlo así a grandes rasgos, tenía como una especie de paredón que podía soportar un tsunami de 10 metros, ¿no? Bueno, eh, el tsunami que fue del sudeste asiático tenía 50 metros, entonces lo que pasó fue que inundó Se le la cortó la planta, electricidad, se se le le cortó la cortó la electricidad, electricidad a las bombas, exactamente, las y bombas no no, pudieron refrigerar los reactores. exacto, y ahí se produjo, exactamente. Eh, Así que bueno, son la verdad, o sea, a nivel de nuclear, después hubo otro caso en Estados Unidos que fue, o sea, la de Chernobyl fue por una negligencia, estaban haciendo un experimento, una locura. La de Fukushima fue la naturaleza. Y hubo otra en Estados Unidos que también tuvo que ver con una cuestión de un evento adverso, natural, este, entonces, si uno se pone a pensar la cantidad de centrales nucleares que hay, los tiempos que hay, en realidad es una de las maneras más seguras de generar energía eléctrica. Así que bueno, es como vieron los aviones. Cuando se viene abajo un avión, todo el mundo, es la noticia. ¿Cuántos aviones aterrizan, despegan y aterrizan por día en el mundo? No sé, 500.000, no sé, 300.000. Y siempre hay accidentes, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista estadístico, bueno, viajar en avión es más seguro que viajar en auto. Y en Argentina más todavía. La prevención y el control de las armas nucleares, así como la gestión segura de la energía nuclear con fines pacíficos, son asuntos críticos a nivel mundial. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué hora es? Las 7. ¿Quieren que hagamos? Igual queda un poquito, pero si quieren hacemos un pequeño 5 minutos, ¿nos tomamos? ¿Quieren? ¿Sí? Sí, ¿No? como prefieras. Sí, como quiera, no hay problema. Bueno, hagamos, ¿qué hora es? 7, volvemos y 10 volvemos. Y después le quedará como mucho media hora, como mucho, ¿sí? Y los Bárbaro. libero temprano. Gracias. Bárbaro. Buenísimo, perfecto, gracias. Quedamos.
Estás muteado, Ricardo, me parece. Ahí está, ahora sí. Volvemos. Recordamos esta unidad 4, que es investigación de explosiones. Habíamos comenzado a definir que era una explosión, fundamentalmente una reacción físico-química con una gran liberación de temperatura, de gases, con efectos cinéticos o de presión. Habíamos visto los distintos tipos de explosiones, que eran las explosiones de volumen, o mecánicas, mejor dicho, mecánicas, las explosiones químicas, eléctricas y nucleares. Luego habíamos visto, y estamos en parte en esta cuestión que tiene que ver con cuáles son los efectos, ¿no? Vamos a ver qué tienen las explosiones. Y bueno, habíamos desarrollado bastante con unos buenos aportes de ahí de ustedes, referido a lo que era explosiones nucleares, que si bien, bueno, son a título, digamos, tienen que saberlo, pero bueno, informativo, vamos a estar teniendo una noción de lo que significa, pero que en síntesis reúne las condiciones, al igual que las eléctricas, que una explosión tradicional que nosotros por ahí podemos llegar a conocer. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de una explosión. Vamos a ver las que van a variar de acuerdo al tipo de explosión de las que estuvimos desarrollando y fundamentalmente lo que vamos a estar estableciendo que siempre que se produce una explosión hay una serie de fases o de etapas que de alguna manera lo estuvimos también desarrollando. Yo por ahí me adelanté un poquito, que era lo referido a las ondas, ¿no? A las ondas que se producen cuando se genera un efecto propio, digamos, de una explosión. Tenemos esa presión positiva, los objetos son empujados de su posición original, fase de mayores daños, mayor temperatura, área de baja presión. Recuerden que habíamos dicho el ejemplo del agua para que se entienda mejor. Si se produce una explosión debajo del agua, vamos a ver que desde su origen, en este caso se va a producir por una sustancia explosiva, ¿no? Va a haber como una especie de generación, esa famosa generación de temperatura, de energía, liberación, que va a hacer que todo el agua que digamos, está en próximos al lugar donde se produce la explosión, se va a desplazar, ¿sí? Va a quedar como una especie de vacío, ¿sí? Hasta que después, cuando va perdiendo esa energía, vuelve otra vez a ocuparse ese espacio por el agua nuevamente. Lo mismo pasa con el aire, ¿sí? Se produce una presión positiva, pero a su vez una depresión que una vez que disminuye, se iguala a la presión atmosférica, ese vacío se va a volver otra vez a llenar. Entonces, lo que estamos hablando ahora es esta primera, la presión positiva, la primera, o sea, son empujados los efectos, los elementos, vamos a ver una serie de efectos, pero que después, al producirse ese nuevamente llenado, por decirlo así, perdónenme por el término, de vacío, se produce esa presión negativa. No sé si por ahí alguno que haya visto alguna vez el Discovery o alguno de estos canales donde
se habían hecho esas pruebas nucleares, donde se reproducía como una especie de pueblo, una ciudad, y entonces había filmaciones en las cuales se veía que estaba, por ejemplo, unos árboles, y los árboles hacían un movimiento hacia la izquierda y después volvió otra vez hacia la derecha. Bueno, ahí es donde se produce, justamente cuando volvían, es cuando se produce esa presión negativa, que es la segunda que caracteriza a una explosión. Siempre el mayor efecto es el primero, el de la presión positiva, porque es cuando se libera totalmente la energía, ¿sí? Pero los efectos de una investigación, como yo les decía, ustedes van a ingresar seguramente a un lugar donde se produjo una explosión por una sustancia explosiva, y van a encontrar, primero, de respecto a los efectos, primero van a encontrar una oquedad, que muchas veces puede llegar a estar tapada. Oquedad es un pocito de donde se produjo la explosión, porque es donde se generó la mayor cantidad de explosión, pero a su vez tapada. ¿Por qué? Porque cuando se produjo la explosión, la onda negativa volvió otra vez a taparse, porque también atrae ciertos elementos, no solamente los expulsa. Luego vamos a ver que a medida que, una vez identificamos ese punto, a medida que nos alejamos, los efectos van a ser diferentes, van a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente centrífuga. A diferencia de una explosión de volumen, que si yo ingreso en una casa, en una vivienda, también, con la misma característica, donde se produjo una explosión por un artefacto explosivo, a que se produjo una explosión de volumen, donde quedó toda esa casa inundada por gas, y cuando prendieron la luz, reaccionó todo, ahí vamos a encontrar los efectos diferentes, porque los efectos van a ser parejos en todas. ¿Por qué? Porque es como que se generó, se combustionó todo ese gas a la vez. Entonces vamos a encontrar todas paredes ennegrecidas, pero los efectos van a ser parejos en toda la habitación. Mientras que, como les decía, en la cual se produjo por un artefacto explosivo, vamos a encontrar el punto de origen, y a medida que nos alejamos van a ser diferentes. Eso es una de las maneras que podemos llegar a identificar si se produjo una explosión o sea, es una explosión de volumen o por un artefacto explosivo. Muchas veces ha pasado en la calle de encontrarnos con la gente siniestro para determinar, esto es una explosión de volumen. Bueno, es de ustedes, siguen investigando ustedes, o si era explosivo, seguimos investigando en explosivo. Entonces, esto es propio de todas las explosiones. Esa presión positiva, que es cuando se produce los mayores efectos, y a su vez una presión negativa, que es de baja presión, y el daño va a ser menor. Las explosiones mecánicas, ¿cuáles son los efectos más comunes o sea, ya en cada una de las explosiones que estuvimos viendo nosotros? Las mecánicas, la onda de choque, la liberación súbita de energía puede generar ondas de choque que causen daños a estructuras cercanas. Es la típica explosión, por ahí la que más conocemos, ¿no? Vamos a encontrar también una fragmentación, ¿sí? Fragmentación de los elementos propios del lugar, que por efecto de la explosión se disgregan, se destruyen, y a su vez impulsados por esa onda, que pueden generar proyectiles, que eso también es parte, se utiliza en el ámbito militar, una bomba de fragmentación, ¿no? No solamente genera la explosión, sino que cuando se produce genera gran cantidad de esquirlas, que también van a tener otro efecto secundario. Dentro de las explosiones químicas, ¿cuáles son las características? Va a haber una onda de choque similar a las anteriores, ¿no? En ese sentido también los efectos van a ser similares. Y también puede producirse una emisión de sustancias peligrosas, ¿sí? Hay muchas sustancias, materiales peligrosos, como los conocen, que tal vez están en su lugar. Se le dicen materiales peligrosos eh, cuando accidentalmente o en forma provocada se los saca, por decir así, del lugar donde se encuentran almacenados. O sea, cada material peligroso tiene que estar empacado en un recipiente eh, propio, para evitar que genere los efectos, ¿no? Entonces, algunos tienen que estar o sea, tienen que estar cerrados herméticamente. Hay algunos productos que con el solo contacto con el oxígeno pueden generar bueno, el fósforo blanco, por ejemplo. El solo contacto con el oxígeno se genera una combustión espontánea. Bueno, entonces
como consecuencia secundaria de la explosión original, como bien dice, que genera una onda, también vamos a encontrar como consecuencia que tal vez liberó otros productos que estaban presentes y tenemos los efectos propios de estar expuesto a esos productos peligrosos. Y si no tenemos los elementos de protección personal necesarios, vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a ver las características de la explosión eléctrica. Destruye los efectos, mejor dicho, ¿no? Destruye los equipos, también se produce, recuerdan que hemos visto, se produce también una liberación súbita de energía, de calor, y a su vez puede provocar otros incendios secundarios, y bueno, recuerden que siempre gran parte de las causas de los incendios por un accidente eléctrico. Bueno, tal vez una chispa de esta genere un incendio secundario también. Entonces tienen esas características. Y las explosiones nucleares, no solamente la onda de choque, la gran cantidad de energía liberada, calor, sino también la liberación de radiación. Y esta onda térmica a la cual está expuesta, bueno, puede generar también incendios secundarios. Esto es un poco como los terremotos, ¿no? Que muchas veces ocurre el terremoto, por ahí algunas viviendas que quedan dañadas, por ahí tal vez alguna, no sé, una estación de servicio, hay una pequeña pérdida o no, y cuando viene una réplica, ahí se generan efectos secundarios que es la explosión, el derrumbe y demás cuestiones. Bueno, con las explosiones también, en este caso, como dicen las nucleares, puede ocurrir que la onda térmica genere incendios secundarios. A ver cómo seguimos. Opa. Y bueno, y ahora ya terminando el último punto, ¿sí? Que es estas diferencias entre explosiones de volumen, explosivos y pirotecnia. Hay una serie de diferencias claves que hay entre ellas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la liberación de la energía, las explosiones de volumen involucran la liberación de gas o aire, ¿sí? Fundamentalmente generan gases o aire, en el caso que sea un recipiente que se encuentre con presión interna y que por determinada situación se libera bruscamente ese gas que se encuentra almacenado y bueno, genera fundamentalmente esa liberación brusca de gas o de aire. Las explosiones, los explosivos liberan energía a través de una reacción química, ¿sí? Recordamos que son sustancias que son realizadas específicamente para que genere una gran liberación súbita de temperatura, de gases. Y la pirotecnia produce efectos visuales y sonoros sin una liberación violenta de energía, en el caso que sean como se están utilizando ahora, ¿no? Pero si no, digamos, la pirotecnia tradicional que tal vez generaba antes ruidos, es a base de pólvora, entonces, bueno, tal vez en forma individual no generan nada, pero sí se encuentran almacenadas y es como les decía que muchas veces se producían o se producen grandes explosiones por no estar con las medidas de seguridad o no estar almacenados correctamente o donde no corresponde. Entonces esa es la característica desde el punto de vista de la liberación de energía en el caso de la pirotecnia, los explosivos y las explosiones de volumen. Desde el punto de vista de los propósitos y de los usos, las explosiones de volumen son a menudo accidentales y no controladas. Yo por eso les coloco acá una fotografía de una vivienda, ¿sí? O sea, de volumen son accidentales, o sea, fundamentalmente. En el caso, como les decía al principio de la presentación, una garrafa que está cerca de una fuente de calor, de un incendio, que más de una vez, si alguno es bombero, habrá visto que iba a un incendio en donde había depósito de garrafa y las garrafas salían volando. ¿Por qué? Porque al estar cerca de una fuente de ignición como es el incendio, el gas interno se dilata y la presión interna aumenta y supera a la que puede soportar el recipiente, o sea, en forma accidental. Los explosivos se utilizan en operaciones como minerías, demoliciones y fines militares, ¿sí? Desde el punto de vista del uso. O sea, por eso también cuando hablamos de explosivos, que muchas veces tal vez explosivos que son utilizados para la industria, por eso son utilizados para fines terroristas, ¿no? Y la pirotecnia se utiliza como propósitos recreativos, festivos y artísticos. Igualmente, más de una vez, si no está controlado, puede provocar un incendio, ¿no? Como vemos ahí, una cañita voladora o algo, o en lugares como lamentablemente ocurren ahora con la gran proliferación de incendios forestales. Por eso hay lugares, yo me acuerdo cuando vivía en Bariloche, estaba prohibida la pirotecnia. Respecto a la diferencia con los efectos,
las explosiones de volumen pueden causar daños estructurales y representan riesgo para la seguridad. Les vuelvo a poner otra vez un ejemplo de una vivienda, ¿sí? Los explosivos generan ondas de choque y fragmentación causando daños significativos. O sea, si hablamos de militares, justamente la finalidad es generar la mayor cantidad de fragmentaciones y la mayor cantidad de daños. En el caso de los que se utilizan en la industria, o por ejemplo las demoliciones, o sea, aunque parezca mentira, muchas veces mal dicho, vieron que cuando tiran abajo en Estados Unidos un edificio que dicen por implosión, no es por implosión. Implosión es, no sé, yo el único ejemplo que puedo poner de una implosión, por decir así, es un submarino que está por debajo de la profundidad en la cual puede soportar la presión del agua, entonces se produce el efecto contrario, un estallido, ¿no? O sea, es como que las paredes van hacia adentro. Bueno, ese es el único caso de implosión, puedo llegar a decir yo, que puede ocurrir. Después, en el caso de los edificios, O Ricardo, sí, ¿sabes dónde? sí, En los tanques hay veces, cuando vos haces en la industria, ¿no? Cuando hay alguna descarga de producto de algún tanque y el tanque tiene los venteos ah, sellados o están obturados, podés llegar a generar vacío dentro del tanque por un tema de la bomba misma que está tratando de sacar fluido y se produce un vacío y la implosión del tanque. O sea, claro. Acá tiene más es bastante común en la industria. por una diferencia de presión, ¿no? Claro, es exactamente, pero es mecánico fundamentalmente. En el caso que me decís vos es por el gas o por la falta, en el caso que decía yo es por el agua, ¿no? Entonces, normalmente la implosión es por eso. Cuando ustedes ven el edificio que lo derriban con, en realidad son con microcargas o con cargas, mejor dicho, no microcargas, es todo un estudio que se hace de la estructura del edificio, se colocan y previamente se lo va debilitando en algunas partes, eso es un trabajo de un ingeniero, y después se colocan distintas cargas en esas vigas o en las columnas con milisegundos de retardo entre una y otra. Entonces vieron que como que gira y va cayendo solo. Bueno, bueno, esos explosivos se utilizan para eso o para volar una ladera o una montaña para hacer un camino, pero también se lo puede utilizar, como en el ejemplo que le pongo yo, del ejemplo del atentado a la AMIA, ¿no? Que fue utilizado un barro explosivo, esto que yo le decía, un ANFO, un ANGO, o un nitrato de amonio. El nitrato de amonio se lo utiliza para la industria, ¿cómo que se llama? Para que para ¿El favorecer el nitrato de amonio? crecimiento, sí, para el crecimiento de la... Fertilizante. Un abono, un fertilizante, ahí está, exactamente. Fertilizante, sí. Exactamente. Uno puede comprar eso, bueno, no vamos a dar más ideas. Y por último, bueno, respecto a los efectos, hablábamos de la pirotecnia, que son por ahí con las tres que se van a encontrar. Yo por eso, si bien les di toda la descripción de lo que es una explosión nuclear, bueno, simplemente para que sepan o se lo cuenten después a sus nietos el día de mañana, o como me pasó cuando yo daba también la parte de protección radiológica en la tecnicatura, en la licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, que un día vino un alumno y me dijo, profe, le debo, que digo, ¿qué pasó? No, ¿sabe qué? Justo fui a bailar y conocí a una chica que era radióloga y yo le empecé a hablar de lo que me explicó usted y quedé allá arriba, así que bueno, ya está, bárbaro, te sirvió, ¿viste? Quedó, pero ¿de dónde sabes todo eso? Y es lo que estudio yo, las radiaciones ionizantes, no ionizantes, hablaba como si fuera ingeniero nuclear, pero bueno, yo creo que lo más común que se encuentren ustedes van a ser estas tres, que van a ser volumen por explosivo, sustancia explosiva, bueno, por ahí pirotécnico, y por ahí tal vez alguna vez con alguna eléctrica, pero por ahí la eléctrica es fácil de determinar porque ya sea por los efectos, por los testimonios, y donde dicen no, hubo un gran chispado, bueno, sabemos que es eléctrico, ¿no? Bueno, conclusiones. En resumen, mientras que las explosiones de volúmenes y los explosivos están asociados con la liberación de energía de manera violenta, la pirotecnia se centra en la creación de efectos visuales y auditivos de manera controlada y segura, ¿sí? A grandes rasgos desde el punto de vista de sustancias. Bueno, creo que ya me presenté, me conocen, así que ahí tienen mis datos. Ahí estuve averiguando, me comentaron al final, para la evaluación se, se aprueba con el 40%.
sea, con un 40%. A ver, lo que va a ocurrir después es que, igual, de acuerdo a lo que estamos viendo, no sé cómo están en las otras aulas también, o sea, hay muchos que se anotaron y algunos vieron cómo es todo esto, ¿no? De todos los que están, muchos tal vez abandonaron, van a entrar los mejores promedios de los 120 mejores promedios, ¿sí? O sea, el hecho que hayan aprobado por ahí con 4, con 5, pero tal vez, o sea, si hay más de 120 se va a tener en cuenta eso, los promedios, ¿sí? Pero se la da considerada como aprobada con esa nota. Y ahí pregunté después, no sé, no me respondieron respecto al cronograma, pero seguramente lo deben estar por subir, porque si me están preguntando cerrando todo, seguramente mañana o pasado a más tardar, sé que empieza la semana que viene, así que lo van a tener. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto? Más o menos, recuerden, es una noción de explosiones, o sea, no es que van a ser peritos de explosivos, no van a ser, pero sepan que hay distintos tipos de explosiones, qué es una explosión. Gracias, Jessica. Sepan las diferencias en cuanto a los efectos. Después sí lo van a estar viendo en detalle en cada una de las cuestiones y un poco la experiencia que yo tuve, que también es válida, ¿no? Por supuesto que sirve eso de cómo identificar si es una explosión de volumen o una explosión por un artefacto explosivo. Y después, bueno, dentro de lo que son las técnicas que van a ver después ustedes para la recolección, que es una materia específica, van a ver la manera en que se debe preservar, levantar, preservar y documentar fotográficamente y demás cuestiones a partir de materias específicas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que vimos hoy. Igual esto después lo subo y les paso el PowerPoint también. Bueno, después ya no nos vamos a ver, la última clase. Independientemente bueno, del resultado del examen después, yo quedo a disposición y les digo a aquellos que tal vez no puedan ingresar, no se sientan frustrados, o sea, inténtenlo de nuevo el año que viene. Tenemos carrera, tenemos el ejemplo de criminalística, donde creo que yo le dije la primera clase, se anotan 2.300 y entran 120, y hay alumnos que hasta intentan 3, 4 veces, así que bueno, o tal vez tengamos la posibilidad de que tengamos más vacantes y puedan realizarlo, ¿sí? Así que no se desanimen cualquier cosa, yo quedo a disposición. Tienen mi teléfono, lo que duden, lo que haga falta, me avisan, ¿sí? Bueno, los libero entonces, si no hay nada. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, gracias a muchas ustedes gracias, por el Ricardo. tiempo. Gracias, Gracias. profe.